Una anciana humilde entra a un supermercado de lujo y es despreciada por el gerente. Pero cuando la verdad sale a la luz, él queda paralizado al descubrir quién es ella realmente. Doña Isabel, una señora de avanzada edad y apariencia humilde, caminaba lentamente por las concurridas calles de aquella ciudad, reflexionando sobre su vida y los giros que el destino le había traído. Su ropa era sencilla, y su andar, sereno, revelaba una elegancia discreta y natural. Tras la reciente pérdida de su hermano, Isabel había heredado un gran supermercado, algo que nunca imaginó tener. Decidida a ver de cerca el lugar que ahora le pertenecía, se acercó al establecimiento, tratando de no llamar la atención. Al entrar, sintió el contraste entre aquel ambiente y su propia realidad. El aire era refrescante y controlado, muy diferente del calor sofocante del exterior, y el aroma de flores mezclado con los productos caros creaba un ambiente sofisticado y distinto. Con mirada curiosa, doña Isabel comenzó a recorrer los pasillos, observando los productos cuidadosamente dispuestos en las estanterías. A su alrededor, el ambiente era de lujo, los pisos brillaban, las luces resaltaban cada detalle de las mercancías, y las estanterías estaban repletas de productos que rara vez veía. Cada sección parecía meticulosamente planeada, desde los vegetales frescos hasta las secciones de cosméticos y vinos finos. Aunque se sentía fuera de lugar, Isabel mantenía una expresión tranquila, absorbiendo todos los detalles de aquel mundo que le parecía nuevo y distante. Sin embargo, la sorpresa no solo era para ella. Mientras doña Isabel caminaba, notó miradas de extrañeza y susurros discretos de algunos clientes y empleados. Su forma de vestir no concordaba con el estilo de los demás visitantes del lugar. Ella era una presencia diferente, desentonando en ese ambiente donde las ropas elegantes y las expresiones altivas eran la norma. Pero Isabel no se inmutaba, continuaba explorando cada pasillo con calma, ignorando las reacciones a su alrededor. Para ella, cada estantería era un nuevo descubrimiento, cada producto una pequeña curiosidad. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de emociones. Una parte de ella se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Otra, sin embargo, se sentía en derecho de estar. Después de todo, ese mercado ahora era suyo. Aún así, había algo que le incomodaba, un malestar silencioso ante lo que percibían las expresiones y el comportamiento de las personas a su alrededor. Su experiencia de vida le había enseñado a no juzgar a nadie por su apariencia, pero parecía que para aquellos a su alrededor, su presencia era vista casi como una invasión. Esa reacción colectiva la afectaba, pero Isabel mantenía la postura, caminando con la cabeza en alto, aunque cada paso provocara miradas desconfiadas. Después de unos minutos recorriendo el mercado, Isabel se acercó a la sección de productos más refinados. Allí, el brillo de las etiquetas y la sofisticación de los envases parecían querer deslumbrar al comprador a toda costa. Tomó una lata de aceite de oliva extra virgen, sintiendo el peso en su mano y observando el precio elevado. En ese momento, sintió que alguien se acercaba por detrás. Sin volverse, doña Isabel notó un movimiento inquieto. Era como si su presencia allí, en esa parte del mercado, alterara el ambiente cuidadosamente controlado del lugar. Ella solo suspiró, esperando lo que estaba por suceder. Doña Isabel aún sostenía la lata de aceite cuando escuchó una voz áspera detrás de ella. «Señora, ¿puedo ayudarla en algo?». La pregunta parecía amigable a primera vista, pero el tono era firme y frío. Al girarse, Isabel se encontró con el gerente del supermercado, un hombre joven y de expresión severa, que la analizaba de arriba abajo, evaluándola con una mirada casi clínica. Parecía disgustado con su presencia allí, especialmente en una sección tan cara. Isabel sonrió educadamente y negó con la cabeza, indicando que solo estaba observando. Sin embargo, el hombre no se conformó con dejarla en paz. Con una postura rígida y aire superior, el gerente continuó, ahora en un tono más directo: «No sé si este es el lugar adecuado para usted, señora». Doña Isabel, aún sorprendida, se detuvo por un momento, tratando de comprender lo que él insinuaba. Él prosiguió, ahora más incisivo, diciendo que aquel era un supermercado de alta calidad y que, por su apariencia, probablemente no podría pagar los productos de allí. Las palabras del gerente fueron cortantes, y cada sílaba parecía cargada de prejuicio. Isabel se sintió profundamente humillada, pero mantuvo su expresión tranquila, sin responder de inmediato. Algunos clientes que pasaban comenzaron a observar la escena, curiosos por el tono rudo del gerente y el silencio que seguía. Doña Isabel, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, intentó alejarse, pero el gerente bloqueó su camino,
continuando con su discurso condescendiente. Llegó a insinuar que, tal vez, ella había entrado para aprovechar el aire acondicionado o simplemente para pasear. La señora, manteniéndose serena, miró a su alrededor y notó la creciente incomodidad, pero resistió a bajar la cabeza. Su silencio era una forma de dignidad, incluso frente a las palabras insensibles que lanzaba sin remordimiento. Doña Isabel, aún sin responder, miró fijamente al gerente. En sus ojos, había una expresión de paciencia, pero también de decepción, como si esperara que alguien tan joven tuviera una visión más abierta. Sin embargo, el gerente parecía decidido a continuar con su discurso despectivo, llegando a sugerir que ella debería buscar un establecimiento más adecuado a su perfil. Era evidente que él veía en doña Isabel a alguien ajeno, alguien que no pertenecía al mundo de él y de los clientes adinerados que frecuentaban el lugar. Cada palabra de él era un recordatorio doloroso de las barreras invisibles que ella siempre había enfrentado, pero doña Isabel sabía que aquella situación tendría un final, y se mantenía firme. Después de largos segundos de humillación, Isabel, sin pronunciar una sola palabra, dejó la lata de aceite nuevamente en la estantería y dio un paso hacia atrás, respirando hondo. Los clientes que presenciaban la escena se alejaron discretamente, tal vez incómodos o simplemente indiferentes. El gerente, satisfecho con el resultado de su intervención, la observó mientras ella caminaba lentamente hacia la salida. Para él, aquella era solo una situación común, pero para Isabel, sus palabras resonaban como un recordatorio doloroso de un mundo que aún juzgaba a las personas solo por su apariencia. Al llegar a casa, doña Isabel aún sentía el peso de las palabras del gerente, que resonaban en su mente como un amargo recuerdo. Sentada en su sillón favorito, miraba por la ventana mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, sintiéndose dividida entre la tristeza y la determinación de actuar. El supermercado, ahora suyo por derecho, era también una responsabilidad que no podía ignorar. Doña Isabel sabía que, de alguna manera, necesitaba regresar, no para probar algo, sino para comprender el ambiente y a las personas que trabajaban allí, ya que eso definiría el futuro de aquel negocio que había heredado con tanto cariño. Durante la noche, sus reflexiones continuaron. Era como si las duras palabras del gerente hubieran despertado una fuerza interior que ella pensaba que estaba dormida. El mercado no era solo un lugar de compras, era un reflejo de la sociedad que lo rodeaba, con todos los prejuicios y juicios que venían con ello. Isabel se dio cuenta de que su papel allí podía ir más allá de la simple administración. La visión de su hermano para el supermercado siempre fue la de un ambiente acogedor y respetuoso. Sentía que necesitaba hacer justicia a su legado y crear un lugar donde todos fueran bienvenidos, sin importar la apariencia o condición social. A la mañana siguiente, Isabel se preparó para regresar al supermercado. Se vistió con la misma ropa sencilla y cómoda que siempre usaba, pero esta vez, al mirarse en el espejo, notó una nueva determinación en su mirada. Sabía que sería un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo. A lo largo de los años, Isabel había aprendido que los cambios verdaderos comienzan con gestos pequeños, y su simple presencia podía ser el primer paso. Respiró profundamente y salió de casa, sintiéndose preparada para enfrentar lo que le esperara en ese ambiente. Al entrar nuevamente en el supermercado, Isabel notó que muchas de las miradas y susurros del día anterior se repetían. Caminaba con calma, observando atentamente cada sección, cada detalle del funcionamiento, y principalmente, las interacciones entre los empleados y los clientes. Doña Isabel se mantenía atenta a los gestos, las sonrisas y las expresiones de cada uno, analizando el ambiente con la misma serenidad de antes, pero ahora con un propósito más claro. Se sentía, en cierto modo, como una investigadora en su propio terreno, descubriendo poco a poco las dinámicas y las barreras invisibles de ese espacio. El gerente, al percatarse de su presencia nuevamente, la observó desde lejos, con una mirada de desprecio y desconfianza. Parecía impaciente, pero esta vez no se acercó. Quizás creía que su intervención anterior ya había resuelto la situación y que Isabel pronto se marcharía. Isabel, por su parte, no apartaba la mirada. Cada estantería que recorría era un paso en su análisis cuidadoso. Deseaba entender las actitudes de quienes administraban el lugar y ver hasta qué punto el comportamiento del gerente reflejaba la cultura de ese ambiente. Con cada observación, su decisión de actuar se hacía más firme. Isabel pasó un tiempo más en el supermercado, hasta que finalmente se dirigió a la salida, sabiendo que volvería más veces. En su corazón, ya comenzaba a formular un plan. Pero para que todo saliera bien,
necesitaría comprender aún más a fondo el funcionamiento y los valores del lugar. Doña Isabel dejó el mercado ese día no como una persona humillada, sino como una mujer lista para transformar el legado de su hermano en un lugar donde el respeto y la empatía prevalecieran. Doña Isabel volvió al supermercado con la misma postura serena y discreta de los días anteriores. Esta vez, sin embargo, se sentía más segura de su misión allí. Vestida con la sencillez de siempre, Isabel recorría los pasillos, atenta a los detalles y al comportamiento de cada empleado. Para ella, ese era más que un simple mercado, era un reflejo de la cultura y los valores que representaban la visión de su hermano. Y, para que ese legado se cumpliera, Isabel sabía que necesitaba observar en profundidad cómo funcionaba el lugar, cómo interactuaban las personas y, sobre todo, quiénes eran los empleados que lo administraban. Desde temprano, notó que el gerente parecía seguir una rutina casi ensayada. Circulaba por los pasillos, supervisándolo todo con una mirada crítica y rígida, sin preocuparse en ocultar su arrogancia. Cada cliente que entraba era evaluado, e Isabel notaba cómo reservaba un trato especial para aquellos que consideraba adecuados para el ambiente. Ella, una vez más, era invisible para él, lo que le permitía observar en silencio, sin interferencias. Isabel veía cada detalle con precisión, notando cómo el gerente usaba su poder para moldear el ambiente según sus propios prejuicios. Con cada minuto que pasaba, Isabel notaba cómo el equipo parecía seguir el ejemplo del gerente. Algunos empleados replicaban su comportamiento, ofreciendo sonrisas y palabras amables solo a los clientes que correspondían a cierto perfil. Otros, más inseguros, mostraban duda al tratar con clientes como ella, temiendo desagradar al jefe. La experiencia de Isabel le permitía captar esas sutilezas con facilidad, viendo más allá de las apariencias y los gestos superficiales. Anotaba mentalmente cada interacción, comprendiendo que, si deseaba transformar el lugar, tendría que comenzar por el corazón de su equipo. A lo largo del día, Isabel recorrió diversas secciones, incluso las áreas más reservadas del mercado, donde pasaban menos clientes y los empleados se sentían más libres para actuar según sus verdaderas personalidades. Fue allí donde Isabel pudo ver el contraste. Algunos empleados eran cálidos y serviciales, mientras que otros seguían el patrón de frialdad y desprecio establecido por el gerente. Percibir esta diferencia fue importante para Isabel, quien se dio cuenta de que, para cambiar la cultura del mercado, no solo necesitaba ajustar los procesos, sino también identificar a aquellos que realmente creían en el valor del respeto y la empatía. Cerca del final de la tarde, Isabel finalmente decidió salir del mercado, satisfecha con las observaciones que había hecho. Había absorbido mucho más de lo que esperaba, y ahora sentía que tenía una comprensión más profunda de la cultura del lugar y del comportamiento de sus empleados. Antes de dejar el establecimiento, lanzó una última mirada al gerente, quien, en su arrogancia, ni siquiera notó su presencia. Isabel sabía que su próximo paso sería decisivo, y su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir. Con la mente clara y la determinación renovada, dejó el mercado, lista para iniciar los cambios que transformarían aquel lugar para siempre. A la mañana siguiente, doña Isabel regresó al supermercado con un propósito firme. Vestida como siempre, sin ningún indicio de su posición de poder, pidió discretamente que todos los empleados se reunieran en la sala de conferencias. Curiosos y un poco inquietos, los empleados intercambiaron miradas mientras esperaban el motivo de aquella reunión inesperada. El gerente, con expresión seria, se colocó al frente de los demás, asumiendo una postura de liderazgo, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Una vez que todos estuvieron reunidos, doña Isabel entró calmadamente en la sala, sintiendo la curiosidad y la tensión en el aire. Hizo una breve pausa, observando cada rostro, desde los jóvenes asistentes hasta el gerente, quien la miraba con desconfianza, sin entender por qué esa señora humilde estaba allí. Isabel, con la serenidad que solo la experiencia brinda, comenzó a hablar, agradeciendo la presencia de todos. Sus palabras eran suaves, pero llenas de significado. Algunos empleados ya mostraban cierta inquietud, sin comprender por qué una señora de apariencia tan sencilla se dirigía a ellos. Entonces, con un tono firme y respetuoso, Isabel reveló su verdadera identidad. Ella era la nueva propietaria del supermercado, heredado de su hermano fallecido. La noticia fue recibida con expresiones de sorpresa, murmullos y miradas asombradas, especialmente del gerente, quien instantáneamente perdió su expresión confiada y altiva. Se quedó pálido, con los ojos abiertos de incredulidad y temor. Isabel mantuvo su mirada tranquila sobre él,
observando cómo la verdad impactaba a aquel hombre que, hasta ese momento, se creía en control de todo y de todos. En silencio, Isabel dejó que la noticia se asentara en el ambiente. Luego, continuó hablando, explicando que, desde que asumió la propiedad, había estado observando atentamente la manera en que se trataba a cada cliente, especialmente a aquellos que, como ella, no mostraban señales de riqueza o prestigio. Describió el comportamiento que había presenciado, sin mencionar nombres, pero sus palabras eran claras y directas. El ambiente en la sala se tornó tenso, y muchos bajaron la mirada, avergonzados. Isabel quería que todos entendieran que la verdadera esencia de aquel supermercado era el respeto a todos los clientes, sin excepciones. Al concluir su discurso, Isabel se dirigió directamente al gerente, mirándolo con una calma penetrante. Sabía que sus palabras lo habían impactado profundamente. El hombre, ya sin el aire arrogante de antes, parecía afectado y evitaba su mirada. Sin hacer alarde, Isabel anunció que se implementarían cambios, y que cada empleado sería evaluado por su respeto y dedicación al trabajo, independientemente de quiénes fueran los clientes. Concluyó diciendo que aquellos que demostraran empatía y profesionalismo siempre tendrían un lugar a su lado. Con eso, dio por terminada la reunión, dejando un ambiente de reflexión e incomodidad en la sala. Isabel salió de la sala con pasos calmados, mientras los empleados aún asimilaban el impacto de la revelación. Cada uno de los presentes comprendió que el futuro del mercado estaba ahora en nuevas manos, manos que no tolerarían prejuicios ni arrogancia. Para el gerente, aquella reunión fue un duro golpe a su orgullo, pero para Isabel, era el primer paso para transformar el legado de su hermano en un lugar verdaderamente acogedor y justo. En los días que siguieron a la revelación de doña Isabel, el ambiente en el supermercado experimentó una transformación perceptible. Los empleados, aún impactados por el descubrimiento de que aquella señora humilde era, en realidad, la propietaria, actuaban con más cautela. El gerente, sin embargo, continuaba inquieto. Sabía que sus actitudes prejuiciosas y su trato despectivo no habían pasado desapercibidos. Temía por el futuro, pero también se sentía incapaz de cambiar su postura arrogante. Por eso, cuando fue llamado a una reunión privada con Isabel, su corazón latió con fuerza. En la oficina de dirección, doña Isabel lo esperaba con la misma serenidad que había mostrado durante la reunión. Comenzó la conversación de manera directa, dejando claro que había observado su comportamiento y que, como nueva dueña, no toleraría actitudes discriminatorias en su establecimiento. El gerente intentó justificarse, usando excusas vacías sobre estándares de calidad y preservación de la imagen del mercado, pero Isabel no se dejaba convencer. Sabía que detrás de sus palabras había un prejuicio arraigado y decidió que ese sería el momento de imponer una elección definitiva. Con una firmeza tranquila, Isabel presentó un ultimátum al gerente. Tendría la oportunidad de continuar en el cargo, pero bajo una condición clara e innegociable. Debía involucrarse en un programa de voluntariado que ella misma organizaría, ofreciendo ayuda a las personas menos favorecidas de la comunidad. La idea era que él viera de cerca la realidad de aquellos que, muchas veces, eran tratados con desprecio. Creía que esta experiencia podría abrir sus ojos y ayudarlo a comprender el valor de cada ser humano, independientemente de su apariencia o condición social. El gerente se mostró visiblemente incómodo. Nunca había participado en ninguna acción comunitaria y consideraba aquello como un castigo humillante. Sin embargo, Isabel dejó claro que no era una opción, debía aceptar la propuesta o dejaría de trabajar allí. Al darse cuenta de que esa era su única oportunidad, el gerente, a regañadientes, aceptó la condición. Su orgullo estaba herido, pero no podía permitirse perder el empleo. Isabel, sin perder la compostura, sonrió levemente, agradeciendo su aceptación y enfatizando que esperaba una transformación genuina en su actitud. Mientras se levantaba para salir, el gerente sentía una mezcla de resentimiento y vergüenza. Nunca imaginó que sería forzado a una situación tan humillante por alguien a quien antes veía como insignificante. Pero, por más incómodo que fuera, sabía que debía cumplir con lo que Isabel había exigido. La señora, por otro lado, lo observaba con una mezcla de esperanza y firmeza. Sabía que esta era una oportunidad única para el de redimirse, pero que dependía enteramente de su disposición para cambiar. Doña Isabel permaneció unos momentos sola en la oficina, reflexionando sobre la conversación. Para ella, esa decisión era un paso esencial para transformar el mercado en un lugar donde todos fueran tratados con dignidad. Sentía que, al darle al gerente una oportunidad de crecimiento,
estaba también sembrando las semillas de una nueva cultura en el supermercado. A partir de ese momento, la historia de cada uno de los empleados comenzaría a cambiar, y el mercado se convertiría, poco a poco, en el lugar acogedor y respetuoso que siempre había soñado. A regañadientes, el gerente comenzó sus actividades en el programa de voluntariado, como lo había exigido doña Isabel. Al principio, miraba todo con desdén, tratando cada tarea como una obligación tediosa. Su primera actividad fue en una pequeña institución de caridad en el centro de la ciudad, donde debía servir comidas a familias sin hogar. Al llegar, vistiendo el delantal y los guantes de plástico, se sentía fuera de lugar, como si aquella fuera una realidad distante e irrelevante para él. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el impacto de estar allí empezó a filtrarse, lentamente, en su conciencia. Con cada comida servida, veía rostros de personas diferentes, cada una cargando una historia de vida que desconocía. Una señora con manos arrugadas, sosteniendo su plato con gratitud, una madre intentando mantener la sonrisa de sus hijos, aún en medio de tantas dificultades, un anciano con la mirada baja, como si el peso de los años y las luchas lo hubiera cansado profundamente. Estas imágenes comenzaron a provocar algo en el gerente, algo que nunca había experimentado antes: empatía. Por primera vez, empezaba a notar la dignidad y fortaleza de aquellas personas que antes despreciaba sin siquiera conocer. Con el paso de las semanas, el gerente fue asignado a otras actividades, como la distribución de ropa y la organización de eventos comunitarios. Conoció a personas que trabajaban voluntariamente, no por obligación, sino por un verdadero deseo de ayudar. Estas experiencias empezaron a desafiar sus creencias. El mundo no estaba hecho solo de apariencias y estatus, sino también de personas que, incluso sin posesiones materiales, poseían una riqueza interior que él jamás había comprendido. Cada conversación, cada sonrisa y cada agradecimiento sincero se convirtieron en pequeñas lecciones de humildad, mostrándole un lado de la vida que siempre había ignorado. Los empleados del supermercado comenzaron a notar un cambio gradual en el comportamiento del gerente. Estaba más calmado, menos altivo y, sorprendentemente, mostraba respeto por los clientes, sin importar su apariencia o condición social. Algunos comentaban entre sí sobre el impacto que la decisión de doña Isabel parecía tener en él. Ella, siempre observadora, seguía de cerca esa transformación, satisfecha al ver que su apuesta no había sido en vano. Para Isabel, no había nada más valioso que ver el despertar del potencial de bondad en alguien que antes vivía atrapado en prejuicios. En una de las actividades de voluntariado, el gerente tuvo una conversación profunda con un joven también voluntario. El muchacho, de origen humilde, compartió las dificultades que había enfrentado para mantener a su familia, revelando que, en muchas ocasiones, fue tratado con desprecio en lugares de alto nivel. Estas palabras golpearon al gerente como un amargo recuerdo de su propio comportamiento. Comenzó a ver el reflejo de sus actitudes pasadas y, por primera vez, sintió vergüenza. Esta conversación marcó un punto de inflexión, fortaleciendo su deseo de cambiar y, tal vez, enmendar sus errores. Al final de cada día de voluntariado, el gerente volvía al supermercado con una nueva visión sobre las personas y su propio rol allí. La sensación de superioridad que antes lo definía daba paso a un sentimiento de responsabilidad y respeto. Empezó a ver a cada cliente como alguien digno de atención, sin importar su condición. Doña Isabel, satisfecha con su progreso, sabía que había encontrado una manera de transformar el ambiente del mercado y rescatar los valores que siempre defendía: respeto, compasión y empatía. Los cambios en la actitud del gerente comenzaron a reflejarse en cada detalle del supermercado. Con su nueva perspectiva hacia el trabajo, animó a los empleados a seguir su ejemplo, tratando a cada cliente con respeto y empatía, sin juicios. Doña Isabel observaba estos pequeños gestos desde lejos, satisfecha al ver cómo su plan tomaba forma. Su presencia, silenciosa y constante, era un recordatorio de la nueva visión que quería para el mercado: un ambiente donde todos, independientemente de su apariencia o condición, se sintieran bienvenidos. La clientela también comenzó a notar la diferencia. Muchos de los clientes más humildes, que antes evitaban el lugar, empezaron a sentirse más cómodos para hacer sus compras allí. Había algo acogedor en el mercado, un espíritu de hospitalidad que trascendía la apariencia lujosa de los estantes y las instalaciones. Clientes antiguos y nuevos comentaban sobre la amabilidad de los empleados y el ambiente cálido, elogiando la transformación que hacía del mercado un lugar accesible para todos. Aquello que comenzó como un simple ejercicio de humildad para el gerente se convertía ahora en la esencia del lugar.
Doña Isabel, siempre cuidadosa, continuaba implementando cambios sutiles que reforzaban el clima de respeto e igualdad que deseaba consolidar. Ajustó los entrenamientos y procedimientos para que todos los empleados comprendieran la importancia de la atención humanizada. Cada uno de ellos era valorado no solo como trabajador, sino como parte de una familia mayor, donde el respeto al prójimo era fundamental. Isabel creía que, con esta nueva cultura, el supermercado no solo prosperaría, sino que se convertiría en un referente de inclusión y humanidad en la comunidad. Los mismos empleados se mostraban más comprometidos y motivados. Con el apoyo de Doña Isabel, comenzaron a proponer ideas para mejorar el servicio, introduciendo iniciativas que hacían el entorno aún más acogedor. Una joven empleada propuso la creación de un espacio donde los clientes pudieran descansar y compartir momentos, especialmente aquellos que venían de lejos. Otro sugirió la realización de pequeños eventos comunitarios dentro del mercado, acercando aún más el lugar a las personas que lo frecuentaban. Estas propuestas siempre eran bien recibidas por Isabel, quien veía en ellas el reflejo de un entorno donde todos se sentían respetados y escuchados. Para el gerente, cada día era una oportunidad para reforzar el nuevo propósito del mercado y seguir su propio camino de redención. Ahora veía su posición con humildad, comprendiendo el valor de servir y respetar. Un día de trabajo, se acercó a Doña Isabel para agradecerle la oportunidad de cambiar y reconocer el impacto que ella había tenido en su vida. Isabel, con su habitual sonrisa amable, respondió simplemente que, al respetar a los demás, también había aprendido a respetarse a sí mismo, y que la transformación del mercado era un reflejo de la transformación que había comenzado dentro de él. Con el paso de los meses, el supermercado, que antes era visto como un lugar elitista, se convirtió en un espacio donde todas las personas eran bienvenidas. Aquellos que antes se sentían intimidados o rechazados regresaban con frecuencia, sabiendo que allí serían tratados con dignidad. Isabel, satisfecha con el impacto de su labor, continuaba visitando el mercado diariamente, inspirando a todos a su alrededor. Sabía que el verdadero éxito del lugar no estaba en las ventas o en el lujo de los estantes, sino en el respeto y la acogida que ofrecía a cada cliente. Con el nuevo espíritu de comunidad consolidado en el supermercado, Doña Isabel y el gerente, ahora redimido y comprometido, decidieron expandir el alcance de sus acciones sociales. Juntos, comenzaron a organizar eventos comunitarios mensuales, invitando a clientes y residentes locales a participar en actividades de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Doña Isabel veía en estos eventos una oportunidad para estrechar aún más los lazos con la comunidad, convirtiendo el supermercado en un punto de conexión y solidaridad, no solo en un lugar de consumo. En el primer evento, organizaron una recolecta de alimentos y ropa para un centro de apoyo a familias necesitadas. El propio gerente participó activamente en la organización, poniendo en práctica todo lo que había aprendido durante su trabajo voluntario. Se involucraba de manera genuina, conversando con los participantes y transmitiendo a los demás empleados la importancia de cada gesto solidario. El cambio en su postura era evidente para todos, y muchos admiraban su compromiso en transformar el lugar en algo más que un simple negocio. Inspirados por la dedicación de Isabel y el gerente, los empleados también contribuían activamente con nuevas ideas para fortalecer la conexión con la comunidad. Una joven colaboradora sugirió ofrecer talleres de cocina para personas interesadas en aprender a preparar comidas con ingredientes básicos, fomentando la alimentación saludable y accesible. Otro empleado propuso un proyecto de reciclaje en colaboración con una escuela local, mostrando a los clientes y a la comunidad la importancia de cuidar el medio ambiente. Doña Isabel, con su generosidad habitual, aprobaba cada idea que promoviera la inclusión y el bienestar. Con el paso del tiempo, el supermercado se convirtió en un símbolo de acogida y solidaridad. La comunidad veía en ese espacio no solo un lugar de compras, sino un sitio donde sus necesidades y sueños eran valorados. Familias, ancianos y jóvenes se sentían cómodos compartiendo sus historias con Isabel y los empleados, sabiendo que serían recibidos con empatía y respeto. Este ambiente transformador se fortalecía cada vez más, y con cada evento realizado, Isabel se sentía más cerca de concretar el legado que su hermano siempre había soñado para el negocio. El gerente, ahora completamente transformado, expresó a Isabel su gratitud por haberlo guiado en este camino de humildad y aprendizaje. Admitió que, al principio, veía la propuesta de Isabel como una imposición dura, pero ahora comprendía que había sido su mejor oportunidad de crecimiento. La nueva cultura de respeto y empatía también le ayudó a encontrar un propósito genuino en su trabajo. No solo lideraba a los empleados,
sino que se sentía parte de algo más grande, donde cada acción tenía un impacto real en la vida de las personas. Doña Isabel, satisfecha y emocionada, veía en el rostro de cada empleado el reflejo de un lugar que cumplía su verdadero propósito. El supermercado era ahora un legado de compasión y empatía, un espacio donde cada persona era valorada y respetada, independientemente de su condición. Para ella, ese era el verdadero éxito. La transformación del mercado y de sus empleados era la prueba de que, con pequeñas acciones, era posible crear un ambiente que inspirara y acogiera a todos, dejando un impacto duradero en la comunidad y en la vida de cada uno. El impacto de las acciones de Doña Isabel trascendió las paredes del supermercado y resonó en toda la comunidad. La reputación del lugar se transformó por completo. El mercado, que antes era un símbolo de exclusividad, ahora era conocido por su inclusión y hospitalidad. Otros empresarios locales empezaron a notar el éxito de este nuevo modelo y se inspiraron en la visión de Isabel, adoptando prácticas similares de respeto e igualdad en sus propios negocios. Era el inicio de un cambio positivo que influenciaba la forma en que las personas se relacionaban en la ciudad. Doña Isabel continuaba visitando el supermercado diariamente, siempre observando de cerca el impacto de cada decisión y de cada gesto de amabilidad. Sonreía al ver a clientes de todos los orígenes caminando con confianza por los pasillos, sintiéndose cómodos en un espacio que, finalmente, pertenecía a todos. Isabel sentía que había cumplido su objetivo, honrando el legado de su hermano y creando un lugar donde el respeto y la dignidad eran el enfoque principal. Ese mercado, para ella, era más que un negocio, era un reflejo de los valores que siempre había defendido. En un día especial, Isabel y el gerente organizaron un evento de celebración para todos los empleados y clientes fieles. Fue un momento de alegría y reconocimiento, en el que cada uno pudo compartir sus historias y experiencias. El gerente, emocionado, expresó públicamente su gratitud a Isabel, admitiendo que su jornada a su lado lo había transformado por completo. Reconocía que la humildad y el respeto aprendidos habían cambiado su vida para siempre. Isabel, conmovida por sus palabras, le agradeció con un abrazo afectuoso, viendo en ese gesto el cierre de un ciclo. A partir de ese día, el supermercado continuó creciendo, atrayendo cada vez a más personas que buscaban un lugar donde se sintieran valoradas. El impacto de Doña Isabel y su visión humanizada continuaban expandiéndose, inspirando no solo a la comunidad local, sino también a otros negocios en la región. Cada cliente que entraba al mercado se llevaba consigo una experiencia única, comentada y apreciada en toda la ciudad. Isabel sabía que su misión estaba cumplida, pero permanecía presente, siempre ofreciendo su sonrisa serena y palabras amables a quienes compartían su tiempo allí. Con el paso de los años, Isabel, ahora en una avanzada edad, reflexionaba sobre todo lo que había construido. El supermercado se había convertido en un verdadero legado de amor, empatía y respeto. Las semillas que plantó habían florecido y continuaban inspirando a nuevas generaciones. Para ella, el mercado era la prueba de que cada persona, por más sencilla que fuera, merecía dignidad y acogida. Y así, con la tranquilidad de quien ha cumplido su propósito, Isabel dejó el supermercado bajo el cuidado de aquellos que aprendieron y preservaban sus valores, segura de que su impacto perduraría en el corazón de todos. El mercado, que antes era solo un espacio de lujo, ahora simbolizaba algo mucho más grande, un verdadero hogar para la comunidad, un lugar donde cada persona era valorada por lo que realmente era. Isabel se despidió con la certeza de que su misión había sido cumplida, dejando un legado permanente de compasión y humildad. Y, en los pasillos de ese supermercado, donde todo comenzó, el espíritu de Doña Isabel continuaba inspirando, recordando a todos que el valor de una persona nunca está en su apariencia, sino en su humanidad.